Según el portal de estadísticas alemán Statista, en YouTube hay 2 billones de usuarios interactuando. Con tanta gente en línea participando con contenido o escribiendo comentarios, este sitio se convirtió en una comunidad global, marinada con los años por variedad, color historias fascinantes. Una de ellas, muy al fondo y casi al final del iceberg, es un canal desconocido. Tanto que muchos de sus videos no tienen, luego de 3 largos años, votación alguna. Y todo empezó con este video. Hablaré de un espacio que ha asombrado a un grupo muy reducido y por ende selecto de personas quienes, hasta hoy, se han preguntado cómo él o los individuos que dirigieron el canal 2020 Visión lograron semejante hazaña. Por ahora, tiene solo 23 suscriptores y su último video fue en 2017. Los 50 videos que subió son más que suficientes desde el punto de vista estadístico para hacer historia en el sitio y por supuesto preguntarnos ¿cómo fue posible que lograsen semejante cosa? ¿Cuál fue el truco? Hazaña que, como verás, es bastante oscura, políticamente incorrecta y sobre todo perturbadora. Pero no por todo eso menos fascinante. El canal 2020 Visión logró predecir con exactitud y varios años antes la muerte de múltiples celebridades. Creado el 15 de junio del año 2017, en este espacio todo comienza y termina con este ojo. Creado el 15 de junio del año 2017, en este canal todo comienza y termina con este ojo. Más que un símbolo, una figura cuasi religiosa. Se dirime si pinchamos la descripción del canal y leemos el texto que, traducido del inglés, dice así. Bendito he sido con las visiones del ojo rosa. He trascendido el miserable caparazón de los mortales y puedo divertirme desde arriba mirándolos a ustedes, pobres humanos, tropezando como hormigas a lo largo de sus trágicas vidas. Naturalmente, empezaré un culto de la muerte. Únanse mientras navego por las visiones clarividentes del ojo rosado y los preparo para el final de los tiempos. Quizá tú también logres infectarte con el ojo rosado. Naturalmente, esto puede ser tomado a chiste. Eso claro hasta que revisamos la verdadera carne del canal. Los videos subidos en pos a constatar qué sustenta semejante descripción. Una vez ahí podemos elegir el nombre de alguna personalidad que reconozcamos. Uno muy evidente será para la mayoría, Kobe Bryant. Prestemos atención a su video. Vemos que cada vez que parpadea, el ojo muestra un dato. A saber, un mes, un día y un año. Si llegaste a admirar a este baloncestista, seguro te habrás dado cuenta de qué insinúa el ojo. Si no, ver la descripción del video te hará más sencillo intuirlo.
Pasa que el ojo nos dice la fecha de muerte de Kobe Bryant. Y sí, este hombre falleció el 26 de enero del año 2020 en un horrible accidente de helicóptero en Calabasas, California. El problema empieza cuando nos fijamos que el video fue subido en 2017. Huelga entonces preguntarse, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue el truco? ¿Acaso es posible cambiar la fecha de un video en YouTube una vez que está subido? La respuesta vendría a ser no. Veamos otro video. El del actor Chadwick Boseman, fallecido el 28 de agosto de 2020 de cáncer. James Lipton, un famoso entrevistador que falleció el 2 de marzo de 2020. Eddie Van Halen, un famosísimo músico que falleció el 6 de octubre de 2020. Jerry Stiller, un popular actor que seguro reconocerás, quien nos dejó el 11 de mayo de 2020. Y así, con todas las personas, de las cuales durante el año 2017 se subió un video prediciendo su muerte en el año 2020. Obviamente aquí hay personalidades que eran de muy avanzada edad y en un plazo de 365 días es de hecho más que factible jugar a predecir una muerte. Pero, ¿qué hay de Kobe Bryant? ¿Qué hay con otras personas de la lista que no eran de avanzada edad o no padecían ninguna enfermedad? Dado que YouTube no permite modificar la fecha de subida de un video, hay una teoría sobre cómo este canal pudo acertar, entre comillas, todas estas muertes. Presta atención. 50 videos es lo que podemos ver. Pero quizá este canal tenga de hecho cientos de videos de cada personalidad. Y cada uno de estos hipotéticos metrajes con distintas fechas de muerte. Cuando dicha personalidad fallece, simplemente ponen ese video singular en público y voilà, se crea una percepción falsa de adivinación. Sin embargo, como suele suceder muchas veces que la gente rebusca explicaciones para intentar desmentir esto o aquello, se cae en la engorrosa falacia de que es mucho más fácil decir que hacer. Porque no olvidemos que este canal predice la fecha exacta de estas muertes. Haría falta entonces subir 365 videos de cada una de estas estrellas para lograr el truco. Por lo que en total haría falta renderizar y subir 18.250 videos para lograr esto con solo 50 celebridades. Y eso es casi tan difícil de creer como que el ojo rosado en verdad tiene poderes. Si este canal solo se dedicase a predecir muertes de fulano o mengano dentro de márgenes de 12 meses en X año, del anterior truco sería factible. Pero es que el ojo rosado
especifica fechas exactas. Al parecer, así lo logró con todas estas personas. El último video de este canal fue subido el 20 de agosto del año 2017. Se titula Ojos Cerrados. Desde entonces, la persona tras este espacio no ha vuelto a dar señas de vida. Tanto si crees en su poder como si tienes, por otro lado, el convencimiento de que usan un sofisticado truco. Este es un canal que, tan grotesco como es, no deja de ser fascinante. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Obras Ocultas. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.